y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía, digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Pablo es presentado ante el Sanedrín para ser juzgado. Es maltratado, mandado golpear por el sumo sacerdote, y el apóstol, conocedor de la ley, les recrimina que transgreden la misma ley en esa simulación de juicio. Pablo se defiende, pone en claro su situación como fariseo e hijo de fariseo, asegurando a sus hermanos que no ha cambiado en cuanto al celo y amor por el Señor, y que la fidelidad por la Torá de nuestro Dios es la misma que en el pasado, como cuando perseguía y asolaba a los del camino. Declara haber nacido en Cilicia, pero criado en Jerusalén, que fue discípulo de Gamaliel. Menciona y narra ante ellos el encuentro con Yeshua nuestro Señor, y cómo nuestro Mesías le indica ir a las naciones, a compartir el Evangelio, a compartir la buena noticia con los no judíos. Y por todo esto, Pablo es apresado, acusado, calumniado, y tratan de callarlo. Mis hermanos y amigos, les saludo desde Puebla, México. Bienvenidos, familia de todas partes del mundo. Esta es su casa, la Iglesia Bíblica El Camino. Qué bueno que están con nosotros para continuar con este estudio del Tratado de Lucas, Hechos. Hemos caminado con Pablo y sus compañeros durante sus viajes. Estos mensajeros del Evangelio que junto a Pablo han visitado y han conocido a gente que el Señor usará para esparcir su luz a través de su palabra hasta el último rincón de la tierra. En los estudios anteriores hemos analizado acerca de la aprehensión de Pablo y la intención de callar su voz, simplemente por predicar la palabra de verdad a través de su vida. No creo que haya mucha diferencia el día de hoy, ¿cierto? Cuando juzgan y atacan a los que han regresado al Señor. Arremeten física y verbalmente como si obedecer a Dios fuera un delito. Aquí en el capítulo 23, Pablo se defiende ante el Sanedrín, dejando en claro que él es fariseo, sigue siendo fariseo, conocedor de las Escrituras y maestro de ellas. ¿Qué sucede entonces? Hay una gran contienda entre fariseos y saduceos. Y Lucas, el médico, historiador y compañero de viaje de Pablo, nos da datos muy importantes que nos demuestran
que todo esto que relata en este tratado no es solo una historia, es nuestra historia. Y hoy vamos a conocer más de ella. Bien, sabemos ya que algunos judíos hacen un pacto de matar a Pablo y juran que no comerán ni beberán nada hasta conseguirlo. Están en estos planes, estos conspiradores, cuando el hijo de la hermana de Pablo escucha acerca del complot y avisa de esto a su tío. El apóstol, a su vez, ordena a un centurión llevar a su sobrino con el gobernador del lugar. Mucha información, ¿verdad? Y toda ella de primera mano, del testigo de los acontecimientos descritos en este tratado, Lucas el médico. Daremos una breve explicación para nuestros hermanos que recién conocen de la palabra. Un centurión era un oficial del ejército romano que contaba con mando táctico y administrativo. No solo era un soldado, tenía a su mando alrededor de 100 hombres. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, de templanza y capacidad de mando, además de contar con considerable influencia y responsabilidad. Así que no cualquiera podía ser un centurión. En el Brit Hadashah, o pacto renovado, se mencionan mucho a los centuriones, pues se vive bajo el Imperio Romano. Pero hay 2 de ellos en particular que son mencionados por su fidelidad, por ese amor a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El primero lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Vayamos allá. Mateo 8, versículos del 5 al 9. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane, porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene, y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. El segundo centurión lo conoció muy bien Pedro, y ambos recibieron por parte de Dios mensajes para su encuentro. Acompáñenme a Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como Italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Ahora conozcamos quién o qué era un tribuno. En la antigua Roma, el tribuno o tribunos era una persona que era elegida como cabeza de cada una de las tribus o grupo de centuriones, y poseía atribuciones administrativas, económicas y civiles. Podía percibir el tributo. También tenía bajo su mando a un grupo de centuriones y dentro de sus atribuciones podía poner veto a las resoluciones del Senado y también proponer plebiscitos. Entonces, el sobrino de Pablo, de quien no se conoce el nombre, no se menciona, pero que se encuentra ahí, es llevado al tribuno de ese lugar y cuenta lo que ha escuchado. Y este tribuno toma una decisión para evitar que se cometa un crimen contra un ciudadano romano. Vamos pues al versículo 23 de este capítulo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea.
El tribunus ordena a 2 de sus centuriones con 470 hombres que pusieran guardia para trasladar alrededor de las 9 de la noche a Pablo, a salvo hasta Cesarea. Este comandante, asignado en Jerusalén, ordena todo un destacamento de casi 500 hombres para proteger a Pablo. Imaginamos a los 40 asesinos sin la menor oportunidad de éxito. Se quedan con un palmo de narices. Y lo que nosotros podemos ver es que el Señor mueve sus piezas para que Pablo pueda llegar a su destino. Dice el versículo 24. Tengamos en cuenta, el comandante está dando órdenes a sus centuriones. Y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Pablo está sufriendo de una injusticia por parte de sus conciudadanos, de sus hermanos, y en este momento, emocionalmente difícil para él, se ve la mano del Señor. En esta y en cada una de las situaciones que cualquiera de nosotros pudiéramos sufrir por causa del amor y fidelidad a nuestro Señor Yeshua. El Señor nos dice en Proverbios, capítulo 2, versículo 7, el Señor da sabiduría a los hombres rectos, y es escudo de los que viven con rectitud. Ahora, por favor, acompáñenme a Salmos 46. Al músico principal de los hijos de Coré, cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. Pongamos atención en el versículo 2. La palabra utilizada por los traductores como estremecer, marcada aquí como Strong 4171, proviene de una raíz primaria que es mur. La definición de esta palabra es alterar, trocar, cambiar. Sin duda, el hombre cambia para bien o para mal. El Señor creó al hombre y a la mujer perfectos, pero ellos se corrompieron y perdieron esa perfección. Nuestro Padre nos dio instrucciones para obedecerlas y vivir en plenitud. Pero si las transgredimos, si desobedecemos como ocurrió con Adán y Eva, dañaremos nuestra relación con Dios y nuestra vida. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, el hombre mundano siempre ha querido tener un Dios a imagen y semejanza de él, para no sentir culpabilidad. La tierra, o la mente del hombre, sufrió cambios en el tiempo en que Pablo estaba predicando, en el tiempo en que Pablo enseñaba a caminar en justicia como nuestro Señor le enseñó. Y los judíos de las tradiciones, que siguen costumbres y prácticas de hombres, han mudado su mente y corazón. Hoy en día la tierra está cambiando, con ideologías y deseos del mundo, que atentan contra todo lo que Dios ama. Por eso el Señor nos dice en este Salmo 46, que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas, y por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra esté cambiando. Pablo sabe todo esto y confía en el Señor. Ahora, en este versículo 24 de Hechos, se menciona al gobernador de Judea, Félix. Félix era hermano menor de Marco Antonio Palas, quien fuera secretario de Finanzas o Hacienda del emperador romano Claudio. De ahí que el historiador Flavio Josefo le llame Claudio Félix. Tenemos entonces ya dos historiadores que mencionan en sus escritos a estos personajes, y de ahí lo importante de este tratado de Hechos, que Lucas escribió y quien de primera mano relata lo sucedido.
Entonces, este tribuno desea que Pablo llegue con bien ante el gobernador, pues pide una montura para él. Veamos pues qué es lo que el comandante hace enseguida de dar órdenes a su gente. Versículo 25 al 28 de este capítulo 23. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Ahora sabemos el nombre del tribuno Claudio Lisias, o Claudius Lisias, quien escribe al gobernador, narrando los hechos que se han suscitado en Jerusalén, dándole detalles de cómo por su intervención le salvó la vida a Pablo. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios usa de las situaciones que pudiéramos percibir complicadas o difíciles para que su plan se lleve a cabo. Recordamos qué es lo que nuestro Señor le dijo a Pablo hace una noche. Hechos 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios le dice a su apóstol: no te desanimes, debes ir a Roma y ser testigo mío allá, como lo has hecho en Jerusalén. Y estoy seguro de que Pablo recuerda las palabras del Señor a Josué y al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 31. Leamos versículos 6 al 8. Esfuércense y cobren ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará, ni te desamparará. Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú les darás posesión de ella. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, y no te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Sin duda alguna, el apóstol sabe que debe de ir para cumplir con los planes de Dios. Esto es una guerra, y él lo dice muy claro en una de sus cartas: he peleado la buena batalla. Como en una guerra, y tal como el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, se deben derribar y traspasar las líneas de defensa de los dominios del enemigo. Pablo sabe que en ese momento se trata de Roma. Ahora, ¿qué líneas de defensas debemos penetrar hoy para que seamos testigos de nuestro Señor en el mundo? Filosofías y creencias que Satanás ha injertado en el ser humano a través de los tiempos, usando reinos que conquistaron al pueblo de Dios y los cuales implantaron sus ideologías para destruir o borrar nuestra identidad. Pero el eterno Dios ha cuidado de su remanente, ha cuidado de todos ustedes que están en todas partes del mundo para cumplir con su plan. Hermanos míos, testifiquemos con nuestra vida, seamos coherentes. Si creemos que Dios es perfecto y su palabra es perfecta, vivamos conforme a la voluntad de nuestro Padre. Lo que profesamos debe verse en nuestra vida. Debemos mostrar quién gobierna en nosotros, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. ¿Por qué los fariseos querían matar a Pablo si él también era fariseo? Bueno, primero, porque él vivía lo que predicaba y dejó de seguir leyes de hombres. Vivía en obediencia a la Torá de nuestro Dios. Dejó atrás las reglas y tradiciones de hombres.
de esos hombres que querían matar a Pablo por obedecer al Eterno, y de los cuales habló nuestro Señor ahí en Mateo capítulo 7 versículo 21. El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En segundo lugar, Pablo es perseguido y quiere su muerte igual que a nuestro Mesías, porque el apóstol está imitando la manera de vivir que nos enseñó nuestro Señor, nuestro Mesías Yeshua. Dice Pablo a los Corintios: imítenme a mí, así como yo imito al Mesías. Pablo sabía que sería prisionero en Roma y después seguiría la muerte. Pero tenía en claro que debía testificar de Dios y mostrar que a pesar de lo que iba a vivir, su tarea debía cumplirse, porque el Señor así se lo indicó. Y el único ánimo y palabra que le dan a Pablo la fuerza para seguir adelante son las palabras de nuestro Señor. No son palabras de éxito, de prosperidad, de todo será lindo. No, sus palabras son claras. Es necesario que testifiques de mí a donde vayas. Fíjense lo que dice el versículo 29. Sigue la carta de Claudio Lisias al gobernador Félix. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. El tribuno escribe al gobernador diciendo que llegó a la conclusión que los asuntos por los que acusaban a Pablo no eran merecedores de muerte o siquiera de prisión, que eran asuntos concernientes a las leyes judías. Los acusadores, Pablo y nosotros, sabemos que él no había faltado a la ley de Dios. Eran injurias y mentiras contra el apóstol. Pero ya nos había advertido de esto nuestro Señor, nuestro Mesías. Nuestro Señor nos dice en Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Continúa Lisias su carta en el versículo 30 de este tratado de Lucas. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Le dice Lisias el tribuno al gobernador Félix: me informaron del complot contra el prisionero, y enseguida te lo he enviado. Lisias no envió a Pablo al procurador Félix para dejarle el problema a él, sino para salvar y resguardar la vida del apóstol. Lisias tenía el poder militar y civil para liberar a Pablo. Él mismo dice que no encontró motivo de prisión o muerte, pero también se entera de los planes malvados de los acusadores. ¿Y qué hace? Opta por ponerlo a salvo en Cesarea. Si el tribuno hubiera liberado a Pablo, lo dejaba a merced de los asesinos y se hubiera consumado el crimen. Así que Lisias actuó con sabiduría. Y estoy completamente seguro de que el Señor movió el actuar de este comandante de centuriones para que el evangelio de él, para que la buena noticia de nuestro Señor llegara hasta el corazón mismo del imperio romano.
Ahora, Lisias advierte a los acusadores que deben de ir a Cesarea a tratar el asunto del que ellos eran incitadores. El tribuno se despide con un "pásalo bien", una despedida que demuestra que su preocupación no es demasiada, que este asunto para ellos no es de gran importancia en cuanto al gobierno o imperio romano. Sigamos leyendo. Hechos 23, versículos 31 al 32. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Pablo es escoltado de Jerusalén hasta Antípatris. Cubren una distancia de unos 60 kilómetros de noche, un trayecto que en aquel tiempo, con las condiciones lógicas de la geografía y aparte la oscuridad, se visualiza no fácil. Y los soldados de a pie dejan a Pablo a salvo en Antípatris y se regresan a Jerusalén, a su fortaleza. Los 70 jinetes se quedaron con Pablo para protegerlo, para salvaguardar la vida del prisionero. Dice el Salmo 3 del versículo 1 al 4. Es un salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Pablo es perseguido y atrapado. Está preso en una guerra, no contra sangre ni carne, pero él sabe de dónde viene su salvación, de dónde viene su Yeshua. Ha estado preso en varias ocasiones, pero aún ahí, en sus prisiones, él ha compartido el Evangelio de nuestro Señor. Continuemos con los siguientes versículos de este capítulo 23. Versículos 33 al 35. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Llegan a Cesarea, Pablo y su escolta, y después de leer la carta del tribuno, Félix cuestiona a Pablo de su nacionalidad, y al entender que es ciudadano romano, le dice: lo correcto es escuchar de qué se te acusa y oiré tu defensa. Un juicio correcto y justo. Acusador, acusado y defensa. Mis hermanos, ¿quién de nosotros no ha sentido lo que el salmista o Pablo al ser perseguidos o acusados por amar al Señor en fidelidad? Si aún no lo has experimentado, eres de los pocos, pero en algún momento de tu vida lo sufrirás. Ahora, no digo esto para asustarte, más bien para alentarte, para darte ánimos, pues como a Pablo en esta prisión, el Señor te dice a ti: ten ánimo, pues es necesario que testifiques de mí a donde te envíe, a donde pise tu pie. Nuestra defensa es la palabra de Dios. La fortaleza que necesitamos para enfrentar los ataques es nuestro Señor y Salvador Yeshua, la roca fuerte. Así que, mis hermanos, tengamos ánimo y testifiquemos con nuestra vida que el Señor mora en nosotros y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de su nombre. Oremos, mis hermanos.
Amadísimo Padre, bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos aquí reunidos en todas partes del mundo. Gracias, Señor, por estos embajadores tuyos que están allá para compartir tu evangelio, compartir tu palabra a través de su vida. Señor, estamos en un mundo que está cambiando, en un mundo, Señor, que está siguiendo ideologías que atentan contra la vida, que atentan contra el hombre mismo, que atentan contra tus leyes divinas, Padre bueno. Te rogamos, danos, Señor, la fortaleza necesaria. Danos, Padre bendito, la paciencia, la sabiduría para compartir tu palabra con aquellos que están en oscuridad, con aquellos que aún están perdidos, Padre. Y mi buen Dios, nuevamente te decimos, henos aquí, aquí estamos, Señor. Envíanos tú a nosotros para que tu palabra sea conocida, Señor mío. Bendito Dios, ponemos nuestras vidas en tus manos y te rogamos por todos aquellos que están en los países donde corren peligro por compartir tu palabra. Protégeles y bendíceles, Señor. Y haz tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Padre bueno. Te lo rogamos, Señor, todo esto, en el hermoso nombre de nuestro amadísimo Señor y Salvador Yeshua. Amén y amén. Bendiciones, familia. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada
nación.